Ya tenemos nuestra invitada, más bien nuestra próxima invitada aquí con nosotros desde Puerto Rico. Ella es la escritora Elsa Hilardo, autora del libro Publica tu libro con éxito, y le damos la bienvenida. ¿Cómo se siente en República Dominicana y en este matutino Su Mundo? Yo estoy feliz de estar aquí en República Dominicana, loca por comer mangú y feliz de estar aquí en este matutino. Los 3 golpes lo escuché ayer. Qué bueno. Siempre para nosotros un gran honor, un gran cariño poder tener a los puertorriqueños que son nuestros hermanos y nuestras hermanas, Borinquen, en esa isla con tanto encanto y que ha sido un centro de refugio para los dominicanos, los exiliados económicos, ¿eh? Pero precisamente que eres una escritora y que está dando facilidades de cómo escribir. Todo el mundo quisiera tener el compromiso de escribir un libro, sembrar un árbol. Y tú estás hablando de cómo puede ayudar a la gente para que escriban un libro con éxito. Cuéntanos de tu experiencia como escritora. Yo creo que ha habido un crecimiento entre nosotros los hispanos de poder publicar un libro. Y para mí es importante ayudar a las personas a que sepan cómo hacerlo, pero hacerlo bien, porque los pasos son fundamentales y a veces las personas quieren escribir el libro, diseñarlo, editarlo, publicarlo y que nunca pase por las manos de nadie hasta que llegue al público, y eso es un error. Y es una de las cosas que estoy tratando a través de tanto el libro como los talleres que estoy ofreciendo, poder explicarle a las personas que hay un proceso, primero un proceso de planificación antes de comenzar a escribir y luego un proceso en donde tú vas a trabajar con un socio que se llama el editor, y cómo es que vas a hacer ese proceso es importante para que te vaya bien y que ese libro pues pueda ser exitoso. Ok, por ejemplo, cabe la inquietud de que hay personas que consideran que para tú hacer un libro, tú tienes que ser un especialista, un escritor ya con muchos años, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cualquier persona puede, yo, de la nada, decirle, yo quiero publicar un libro y quiero redactarlo. ¿Se puede así o no? ¿O debe de haber un perfil ya de una persona? Mira, claro que sí. Yo creo que cualquier persona puede escribir un libro. Lo importante es que siga los pasos. Una de las cosas bien fundamentales para uno poder decir, ok, tengo madera de escritor, es ser un buen lector. Porque en la medida en que tú leas, en que tú consumas el producto de los libros, se te va a hacer más fácil poder identificar qué tipo de libros quieres publicar, a qué persona le estás hablando, cómo lo vas a hacer y qué formato de libros vas a escribir, porque existen los libros de ficción y los libros de no ficción. Y dentro de los libros de no ficción hay libros de autoayuda, hay libros de soluciones. Por ejemplo, un libro de soluciones, tú no necesariamente tienes que ser un especialista, por ejemplo, en la psicología o en algún tipo como por ejemplo los libros de autoayuda, tienden a ser libros que deben ser escritos por una persona que tenga cierta especialidad para poder ayudar a alguien. Pero un libro de soluciones, tú puedes ser experto, por ejemplo, en el área de finanzas, entonces tú quieres escribir un libro en donde tú le puedas ayudar a las personas dentro de tu área en donde tú eres experto y tú tienes autoridad. O por ejemplo dices, me gustaría contar mi historia porque he experimentado, he vivido ciertas cosas, pues mira, tú puedes o escribir un libro de ficción en donde puedas integrar tu historia de una manera que la gente no necesariamente identifique que es tu historia personal, o puedes utilizar el concepto de libros de soluciones en donde tú dices, ¿qué aprendí? ¿Qué cosa, qué enseñanza de mi historia personal puede ser de ayuda a otras personas? Y vas compartiendo esos conceptos y integrando lo que es tu experiencia de vida en ellos. Mira, ahí voy. Realmente, ¿cómo convertirte en autor? Es difícil. Algunos consejos, y tal y como tú señalas, muchas personas regularmente lo que hacen es una autobiografía, pero buscan una persona para la redacción. O sea, yo te la explico, yo te digo cuál es mi vida, entonces tú la redactas. Entonces, ¿cuáles serían esos consejos para eso? Para tú convertirte realmente. Sí. Ahí hay varios conceptos integrados. Por ejemplo, lo que mencionas de cuando tú te sientas con una persona y le cuentas tu historia y esa persona es quien la escribe, eso es lo que le llaman este concepto de ghostwriter. Es este escritor
que está escribiendo lo que tú le estás contando y lo está plasmando en un formato de un libro. Eso es un proceso que se puede hacer, obviamente es un proceso un poco más costoso porque necesitas a una persona que dedique esas horas de tiempo que tú no le vas a dedicar a sentarte a escribir el libro, y aún así una vez esa persona termina de escribir el libro, necesita entonces pasar por un proceso de edición. O tú puedes decir, yo voy a escribir el libro, pero y yo creo que esto es algo que toda persona debe hacer. Después de que termine de escribir el libro, tienes que entregarlo en las manos de un editor que pueda decirte, ok, aquí te hacen falta el hilo conductor de la historia, o estos puentes que enlacen esta idea con esta idea. La corrección sería. Las correcciones, que más allá de la parte gramatical, también tiene mucho que ver con cómo tú desarrollas las ideas y que tú tengas los cuidados de no cometer plagios, de utilizar las referencias correspondientes, de no decir cosas que comprometan a terceros y que te puedan poner en un problema legal. Entonces son muchos tecnicismos que los tiene que capturar el editor cuando está en ese proceso de corregir el libro. Mira, hay mucha gente que tiene tanta experiencia, tantas historias que contar, pero no saben cómo hacerlo. Y precisamente porque entra un tema de carácter de manejo del idioma. Pero en una sociedad donde la inteligencia artificial ha ido avanzando de la manera que va, ya hay aplicaciones. Yo a veces digo que son avances, pero también es penoso, porque cuando la imaginación del ser humano se plasma en la escritura y uno piensa en un Gabriel García Márquez, que su familia dice que, caramba, pero no sé qué buena memoria tiene él, porque todo lo que él ha escrito son las cosas que contábamos. Ahora, el tipo tiene el estilo para escribirla y ponerla bien. Hoy hay una tendencia a la ley del menor esfuerzo, a cercenar el idioma, al qué lo que, y el WhatsApp y el WhatsAppen. Entonces tú dices, ¿cómo hoy pudiéramos entonces entusiasmar a estas generaciones nuestras para que cuenten su historia, pero que lo puedan hacer para competir, digamos, en un mundo donde también la inteligencia artificial te dice cómo hacer un libro y ellos te lo elaboran? Sí. Hay como un vacío en eso. ¿Qué usted piensa sobre eso? Qué bueno que traje ese tema, porque yo creo que he estado escuchando mucho últimamente sobre estos nuevos programas que existen para ayudar a las personas a crear de forma artificial un libro. Yo creo que no podemos dejar que las máquinas nos sustituyan. Es tan hermosa la creatividad del ser humano, esa habilidad que Dios nos dio de poder pensar, crear y poner, ¿verdad?, en papel las ideas que estamos pensando. Entonces, dejarle eso a una máquina que lo haga por ti, te estás perdiendo la parte, yo creo que más excitante del proceso de escribir un libro, porque para mí, yo creo que esa parte de crear el libro, de conceptualizar, ok, ¿cómo quiero presentar esta idea? ¿Cómo quiero compartir este conocimiento? Todo el que es escritor, el que ha tenido la oportunidad de escribir un libro, sabe que a veces te acuestas a dormir y cuando estás en ese proceso de dormirte, de pronto, ¡ay!, te surge una idea y esa excitación de levantarte, escribirla, tomar notas, ponerlo en tu máquina de grabación para asegurarte del otro día poderlo escribir. Eso es maravilloso, es una adrenalina que no podemos dejar pasar. Yo creo que es la parte más divertida del proceso, así que yo creo que no deberíamos permitir ni limitarnos tanto de dejar que un sistema haga lo que tenemos la completa capacidad de hacer por nosotros mismos. Y vivir la experiencia, ¿verdad? Que es lo más interesante. Tal vez Sí. la frustración, ay, me equivoqué, no, lo quiero aquí, tal cosa. Sí. Mire, por otra parte, ¿cómo va el tema, por ejemplo, de la lectura, de la escritura? Marino dio un punto de que ahora, por ejemplo, con esta tecnología, ya los jóvenes, en vez de comprar un libro, de palparlo, ahora se descarga por aquí, por internet. O sea, todo como que ha ido cambiando un poco y me gustaría saber si la juventud de ahora está interesada en leer, en escribir, en tener un poquito más de conocimiento. A nivel general, lamentablemente hay que decir que somos los hispanos de todas, ¿verdad?, las categorías que tenemos a nivel mundial de las diferentes culturas, los que menos leemos. Y eso es bien lamentable. Cuando nosotros miramos ¿Cómo?
Dice que hay unas estadísticas que dicen que solamente un 40% de las personas entrevistadas versus otras culturas, solamente un 40% de los hispanos habían leído un libro el año pasado. Y eso es preocupante porque una de las estadísticas también dice que los países que leen más son países más prósperos económicamente, Claro. son personas con mayor nivel económico, intelectual, profesional. Así que por todas las áreas es bien positivo. Y yo creo que es una lucha que nos toca hacer a nosotros como cultura, el poder impregnar a nuestros hijos con el amor por la lectura. Yo recuerdo siendo pequeña, ir a la biblioteca de la escuela, abrir los libros. Recuerdo hasta que nos enseñaban que las páginas, el olor, las páginas se tenían que pasar por la parte de arriba. Los libros eran duros hasta que tú llegabas a cierta edad que sabías cómo tratar un libro. Y yo creo que esas son experiencias que no podemos no promover en nuestros hijos. Necesitamos hacerlo. Y nosotros en general, no solamente los jóvenes, yo creo que estamos bastante acostumbrados a las redes sociales, al internet, a todo lo que es online, y necesitamos volver al papel. Estadísticamente hablando, todavía los libros impresos en el mercado hispano hacen aproximadamente un 70% de las ventas. Así que aunque ha crecido mucho todo lo que es online, las personas que leen siguen prefiriendo el papel, el oler, Sí, tocar, porque hay algunos que marcar. lo ponen hasta en el vehículo y lo van escuchando a medida que van Sí. manejando. Y ha crecido mucho el audiolibro. Es un mercado que ha crecido más que el ebook, ha crecido más que el libro electrónico. Pero mira lo que está pasando entre los hispanos. La costumbre es que las personas compran o adquieren el audiolibro, lo van escuchando y están como que, pero necesito el libro. Entonces compran el libro y van escuchando el libro y marcando. Entonces se está dando mucho la combinación del audiolibro con el libro impreso. Algo que muchos autores estamos haciendo es que hacemos el audiolibro, lo regalamos y las personas entonces compran el libro, porque la persona siente el valor de pagar por el libro, pero muchas personas, pues por los sistemas que ahora existen a nivel online, que tú puedes pagar una mensualidad con esta compañía, que no le vamos a dar la promoción que todo el mundo conoce, y tú recibes audiolibros gratuitos, pero entonces tú de todas formas ordenas el libro impreso porque a la gente le gusta la combinación de te estoy escuchando, pero quiero seguir la lectura. Y ayuda, es bien efectivo. Claro. Mira, precisamente por la pérdida de ese hábito a la lectura, es rentable para un escritor los libros. Completamente, completamente. Sí. Yo creo que lo importante es trabajar un plan. Los libros se siguen vendiendo. Existe de alguna manera como esta idea de que las personas no compran libros, pero la realidad es que cuando vemos las cifras, cuando vemos la data, los libros se siguen vendiendo. Las librerías quizás han bajado mucho la cantidad de libros que vendían versus años anteriores, pero las personas lo ordenan online, lo compran directo con los autores, lo compran de diferentes maneras, pero los libros se siguen vendiendo. Yo diría que para autores, por ejemplo, en el caso de los autores independientes, mi mayor consejo siempre es haz un plan. Cuando yo trabajo con mis estudiantes que son autores que están preparándose para hacerlo, una de las cosas que yo le enseño es el presupuesto y cómo tú vas a organizar, ok, hay una inversión que necesitas hacer, esto no es algo que vas a poder producir gratuito porque necesitas contemplar, contratar un editor, a un diseñador gráfico, imprimir libros, hay una serie de pasos, pero tú tienes que hacer una planificación para que tú sepas y utilices los medios de las redes sociales para comenzar desde antes de que el libro esté listo a organizar una preventa que te pueda ayudar a costear todos los gastos de ese proceso del libro para que una vez el libro salga ya tú hayas cubierto todos los gastos de producción y entonces bien. realmente puedas obtener ganancias. Lorena tiene muchos amigos políticos que compran muchos libros. Quizá por eso se están vendiendo mucho, pero simplemente para adornar la biblioteca, pues no para leerlos. ¿Cuáles son esos? Muchos amigos tuyos tienen. Ay, qué Elisa, ¿cómo competir hoy con TikTok, Instagram? Esto es adictivo, ¿eh? Ajá. Abriste tú, ahora mismo el promedio en los últimos estudios que se han hecho en República Dominicana de qué tiempo pasa una persona con el móvil en las manos. Se está hablando de una media de entre 8 horas y media hasta 12 horas diario solo entretenida aquí. Entonces, ¿cómo pudiéramos incentivar a las nuevas generaciones para que
se puedan apartar, digamos, disciplinar y poder tener el touch, el contacto con el libro, con el texto, para hacer ese ejercicio, porque de lo contrario tenemos una generación idiotizada porque tiene mucha información, pero no tiene formación, ni tiene educación. Está lleno de informaciones que llega un momento que me cuentan los jóvenes que están con los celulares hasta que se le caen y se duermen, ya. Le bajan los breaks del cerebro y dicen, ya, no más. Y al final están vacíos. ¿Cómo pudiéramos competir con esta tecnología? Mira, hay dos cosas fundamentales que suceden. La primera es que yo creo que cada uno de nosotros tenemos que aportar en eso. Yo recuerdo que en la época de los 80, 90, así casi que como que ni me acuerdo de esa época, el otro día. Estábamos muy pequeños. Sí. Era la televisión. Yo recuerdo llegar a mi casa de la escuela y yo me sentaba lo más cerca posible de esa televisión porque uno tenía que, ¿verdad?, mover los canales así. Así que uno se sentaba cerquita de esa televisión y mi mamá me tenía que casi que parar y obligar a salir de ahí. Pero fue el trabajo de nuestros padres de decirnos, hey, sal a la calle a jugar, vamos, ya. No más televisión, vete a correr bicicleta, que nos mantenían, ¿verdad?, activos y que nos sacaban de esas adicciones. Los papás ahora nos toca hacer lo mismo con los celulares. Este es el tiempo que tienes para estar en el iPad o en las cosas electrónicas. Ahora tienes que salir a jugar, tienes que practicar deportes. Nos toca a cada uno de nosotros sembrar en eso. Entonces, ahora una persona que, por ejemplo, publica un libro, una de las cosas que yo siempre le digo a los autores es: utiliza lo que está pasando, utiliza las olas de lo que está pasando, utiliza TikTok, utiliza Facebook, Instagram, todas esas redes sociales para compartir una porción de tu libro, porque algo interesante pasa. Tú estás compartiendo, y esto fue algo que yo hice con mi primer libro y fue impresionante. Yo abría el libro y comenzaba a leer del mismo libro y a relatar un poco de lo que estaba pasando, pero los dejaba en los momentos de tensión, ¿verdad? Hasta aquí les voy a leer. Entonces las personas se quedan con esa curiosidad y ahí te comparto el enlace. Mira, aquí lo puedes adquirir y nos vamos a conectar X día a la semana y vamos a estar compartiendo experiencias del libro. Y fue increíble porque las personas se conectaban por el video, porque escucharon algo en las redes sociales y como que, espérate, y quiero saber qué pasó, se cayó de la tabla de paddleboard y se ahogó, no se ahogó, la ballena se la comió, no se la comió, yo tengo que comprar el libro. Entonces, es que tenemos que utilizar lo que está pasando a nuestro favor y utilizar esas mismas redes sociales para llamar la atención y llevarlos, llevarlos de ahí al libro impreso. Ok, para finalizar, usted estará este jueves y viernes en Sanville, ¿verdad? Donde va a estar con el libro y dando algunos tips de cómo escribir un libro. Así que dígale a ese público. Claro que sí. Vamos a estar jueves y viernes al mediodía, a las 12 del mediodía, vamos a estar en Plaza Sanville. El primer día vamos a estar dando un taller sobre esos pasos que tienes que dar, paso 1, paso 2, paso 3, para poder lograr la idea de publicar tu libro y que te vaya bien, porque uno de los pasos que voy a estar cubriendo es la parte de la promoción, que es donde muchas veces los autores ahí, no sé cómo llegar a esa parte de la promoción, así que eso lo vamos a estar cubriendo. Y el segundo día vamos a estar hablando de cómo realmente saber cuál debe ser la idea de tu primer o de tu próximo libro, basado en tu experiencia, en quién tú eres, qué tú has hecho y cómo tú puedes desarrollar la promesa del libro para que cuando las personas vean ese libro en tienda digan, ese es exactamente el libro que yo estaba necesitando. Entonces, eso tiene todo que ver con la planificación que tú hagas previamente para elegir el título y la portada de tu libro. Así que vamos a estar hablando de eso jueves y viernes en Plaza Sanville a mediodía, así que espero verlos por allá. Bueno, Elsa y Lardo, gracias por haber estado con nosotros, esperándola nuevamente por aquí. Este matutino su mundo y que se coma su mangucito. Me tengo que comer ese mangucito antes de irme. Un huevito frito, pero ahora mismo frito. vaya para desayuno ahora mismo. Prometo que donde consiga ese mangú con los 4 ¿qué? Los tres golpes. Con los 3 golpes. Queso, salami y huevo. Le voy a y el tomar, aguacate, le voy a tomar una foto, no solo yo, con mi esposo que es americano, probándolo por primera vez y lo voy a poner en mis redes sociales, así que me buscan en Elsa y Lardo en las redes sociales para que vean la foto del mangú. Exacto. Gracias, Elsa, por haber estado con nosotros.